el honor de tener la compañía del doctor Leonardo Viveros Mejía. Me ayuda con la siguiente lámina, Doc. Para contarles un poquito a nuestros invitados de quién se trata, porque yo sé que aquí también están conectadas personas que recibieron la invitación de nuestros influencers para participar de esta charla gratuita. Y bueno, pues ahí les comento un poquito de quién se trata. Él es el doctor Leonardo Viveros Mejía, médico cirujano. Él nos va a hablar desde del hermano país de Colombia. Y bueno, él es especialista en medicina biológica e integrativa, maestrante en nutrición clínica con énfasis en nutrigenómica y biotecnología. Consultor, mentor y speaker internacional en medicina biomolecular y nutrición regenerativa. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, buenos días para todos, para nuestros amigos de Ecuador y de México. Qué bueno que estemos aquí conectados, hablando siempre de salud, de prevención, de todos los temas que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Quiero empezar con esta imagen y es una forma de mostrar nuestra fuerza interior. Este es el logotipo internacional de la fuerza interior y es lo que nosotros buscamos en estos momentos, ¿no? Tener fuerza interior para superar todo esto que está sucediendo y la misma fuerza interior que genera el cambio en cada persona y que es la que tenemos que potenciar día a día para lograr todo lo que queremos. Básicamente hoy vamos a hablar de temas generales de prevención y vamos a hablar un poquito de la importancia de la hidratación y de la importancia del agua en todos estos procesos biomoleculares que necesita nuestro cuerpo. Y bueno, vamos entrando entonces ya en materia. Importante es entender que el ser humano y que el cuerpo, pero sobre todo, digamos, todos los seres humanos, tienen tres esferas importantes, que es la esfera mental, la esfera corporal y la esfera espiritual. Y sobre estas tres esferas nos estamos moviendo todo el tiempo. Y es importante mantener nuestro estado de salud teniendo en cuenta estas tres esferas. Es importante, obviamente, tener la capacidad de poder regenerar nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y ya vamos a hablar de muchas cosas que podemos hacer para prevenir cualquier alteración corporal. Es importante mantener nuestras emociones en orden, y ahí viene toda la parte mental. No podemos dejar que nuestra mente divague y que nuestras emociones nos generen estrés. Y obviamente la parte espiritual, que va con un tema de energía, y ustedes bien lo saben, que todos somos energía y que tenemos que conservar esa energía para que tanto nuestra mente como nuestro cuerpo se mantengan en equilibrio. Entonces, para mirar esta parte corporal, primero tenemos que tener en cuenta que en este momento nuestra corporalidad se está viendo afectada por una pandemia, por un virus, que es el coronavirus, o una cepa que es el COVID-19, que nos está atacando en este momento y que está lesionando nuestra corporalidad. Recordemos, y para repasar en términos generales, este es un virus que está invadiendo el tracto respiratorio, que tiene un trofismo importante por el tracto respiratorio, y que evidentemente está lesionando nuestra corporalidad. Y este es un virus que también lesionó otra de nuestras esferas, que fue la esfera mental, porque es un virus que se transmite por el contacto social. Entonces nos obligó a aislarnos como seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces este aislamiento obviamente que ha generado una serie de dificultades como seres humanos que somos, y nos ha obligado a confinarnos en nuestros hogares, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tengamos claro que para evitar cualquier tipo de patologías tenemos que, pues, uno, quedarnos en casa, obviamente, para evitar que esta pandemia continúe, pero también en casa tenemos que tener algunas cosas de las que vamos a hablar ahorita para prevenir enfermedades, tanto metabólicas, tanto cardiovasculares, por estar en casa, el sedentarismo, pero también debemos prevenir un poco las enfermedades de tipo mental por estar confinados. Recordemos que el ser humano es un ser que es social,
y siempre tiene la necesidad de tener el contacto con otros seres humanos. Entonces este aislamiento puede llegar a afectarnos y ya vamos a hablar un poco de cómo llegar a prevenir cualquier tipo de enfermedad mental y cómo prevenir obviamente algunas enfermedades corporales por estar en casa. Recordemos de las medidas de protección. La Organización Mundial de la Salud recomienda primero, obviamente, el aislamiento social, quedarnos en casa para poder superar esta pandemia. El segundo es lavarnos las manos frecuentemente. Lo recomendado es más o menos entre 2 a 3 horas estarnos lavando las manos. El lavado de manos debe ser con cualquier jabón que genere espuma y debe durar más o menos de 2 a 3 minutos. Lo que le decimos a la mayoría de nuestros pacientes es que el lavado de manos dure lo que duras tú cantando 2 canciones del feliz cumpleaños. Más o menos eso da para 3 minutos y ese sería el tiempo requerido para que el jabón inactive cualquier tipo de virus que se encuentre en las manos, ¿de acuerdo? Recordar que si tenemos síntomas de gripa debemos utilizar mascarilla o tapabocas y también estar lavando las manos constantemente. Si no tenemos la posibilidad de lavar las manos con agua y jabón, utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol. Pero si estamos en casa, obviamente lo ideal es hacerlo con agua y jabón. Si presentamos algún tipo de síntoma, fiebre, tos, dificultad respiratoria, pues debemos consultar al médico. Debemos obviamente hidratarnos muy bien, tomar líquidos suficientes, alimentarnos muy bien y ventilar el lugar donde nos encontremos. Pues obviamente no quiero generar pánico con esto y la idea de estas recomendaciones no es generar pánico, sino que podamos tener unas buenas medidas de protección y de prevención en nuestros hogares para poder superar la pandemia. Pero aparte de este tema del coronavirus y de que tener que quedarnos en casa y de hacer el aislamiento social que es tan importante para poder controlar la pandemia, debemos tener en cuenta que nuestro cuerpo necesita otras características para poder mantenerse en forma y en un buen estado de salud. Necesitamos, por ejemplo, controlar el estrés y ya vamos a ver de qué manera podemos controlar el estrés de estar confinados en casa, de no poder salir. Debemos tener unos buenos hábitos de sueño. Por favor, aprovechemos que a pesar de que estemos en casa no vamos a trasnochar, no nos vamos a desvelar, sino debemos descansar más o menos entre 7 a 9 horas si somos adultos, y los niños hasta los 15 años deberían dormir más o menos de 10 a 13 horas. Debemos tener muy buenos hábitos de salud. Todos los días la recomendación es que nos levantemos, nos duchemos, nos vistamos. ¿Para qué? Pues evidentemente para evitar la desidia y la pereza y que nuestros hábitos de salud se conserven. Debemos hacer ejercicio físico en nuestras casas y vamos a ver más adelante qué actividades de ejercicio físico podemos hacer. Debemos tener ejercicios cognitivos para ayudar a nuestra mente a que se entrenen y a que, digamos, no entre en procesos de depresión y de ansiedad. Debemos mantener nuestras relaciones sociales. No podemos salir, pero la tecnología ahorita nos ayuda. Reuniones como estas que estamos teniendo en este momento, en donde compartimos temas de salud, de bienestar, donde escuchamos recomendaciones, donde compartimos con otras personas a través de videollamadas, son muy importantes para mantener nuestras relaciones sociales, tener una buena reserva cognitiva. Esto implica leer más, aprender nuevas cosas. Este es el momento para aprender nuevas habilidades, para aprender nuevos idiomas, para aprender a tocar un instrumento, para aprender habilidades que ahorita están en boga en la red, como inversiones en economías digitales, nuevos idiomas, manualidades, aprender a bailar. Hay muchos cursos de baile a través de la web. Todo esto nos permite tener una buena reserva cognitiva. Hay que mantener la salud cerebrovascular y es muy importante toda la parte de la salud cerebrovascular porque en casa tendemos a ser sedentarios y corremos el riesgo de sufrir de hipertensión, infarto, aumentar los procesos de diabetes, la obesidad. Entonces tenemos que prevenir muchísimo eso y estar muy pendientes, obviamente, de no caer en procesos que puedan ser precursores de este tipo de patologías. Y obviamente tener una nutrición adecuada y equilibrada
que nos va a permitir mejorar, obviamente, nuestro metabolismo y prevenir también enfermedades metabólicas como son la diabetes, la obesidad y la unión de estas que genera el síndrome metabólico. Entonces, ya parados en este tipo de patologías cardiovasculares y metabólicas, recordemos que el síndrome metabólico es el que une la obesidad, la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria y la diabetes, pues es una enfermedad que está de los pies a la cabeza y que afecta, como ustedes lo pueden ver, absolutamente a todos los órganos. Si entramos en un proceso de obesidad, de hipertensión, de diabetes, lo primero que pasa es que hay una baja autoestima y depresión, y eso afecta nuestra esfera mental, ¿de acuerdo? Y al afectar nuestra esfera mental, obviamente nos va metiendo en un círculo vicioso que tendríamos que evitar para evitar que este tipo de enfermedades aumenten. Se afectan los riñones, evidentemente, generando pues un proceso de hipertensión. El páncreas empieza a ahorrar absolutamente toda la insulina, se empieza a generar una resistencia a la insulina desde los músculos y empieza a subirse la cantidad de azúcar en sangre, lo que me genera obviamente diabetes. Tenemos problemas de infertilidad, de disfunción eréctil, de incontinencia, porque los riñones también se ven afectados, el hígado no hace adecuadamente su metabolismo, empezamos a tener problemas gastrointestinales, empezamos a tener dificultad para respirar, nuestro corazón se empieza a lesionar y hay un riesgo muy alto de padecer de infarto agudo de miocardio. Recordemos que como estamos confinados en casa con nuestras familias, también tenemos que trasladar este tipo de situaciones a los niños. Y la meta mundial sigue siendo, a pesar del confinamiento, de acabar con la obesidad infantil. ¿De acuerdo? Nuestros niños son los más afectados en el mundo y en Latinoamérica los países más afectados, digamos desde Centroamérica hasta Sudamérica, son México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. En estos países están aumentando considerablemente los índices de obesidad infantil y lo importante aquí es empezarle a enseñar a nuestros niños muy buenos hábitos de ejercicio, de alimentación, de hidratación, porque si logramos combatir la obesidad infantil, en 10 o 15 años no vamos a tener personas obesas porque hemos educado adecuadamente a nuestros niños. Recordemos la pirámide de la alimentación saludable, que muchos de ustedes, los que han estado en nuestras conferencias, ya la conocen, pero quiero repasarlo. Y es que recordemos que debemos tener una base de esta pirámide, que es la actividad física diaria. Todos los días debemos hacer, así estemos en casa, entre 40 a 60 minutos de ejercicio. Es muy importante que mantengamos nuestro cuerpo en movimiento. Es muy importante que empecemos a hacer ejercicio cardiovascular que nos va a ayudar a mantener nuestros vasos sanguíneos, nuestro corazón y toda la parte metabólica, hígado y páncreas, en muy buen estado. Por otro lado, tenemos el equilibrio emocional. Tenemos que tener un buen equilibrio emocional para poder, de alguna manera, mantenernos, digamos, mentalmente bien, disminuir el estrés, ¿cierto? Que es tan importante, y poder prevenir la ansiedad y la depresión. El balance energético es muy importante y este es otro llamado a que ahorita que estamos en casa intentemos tener un buen balance energético. Entiendo que la tecnología ahorita se volvió un aliado muy importante de todos los seres humanos para las conexiones, para el entretenimiento y demás, pero no debemos sobresaturar nuestro hogar de cargas electromagnéticas nocivas. Entonces, la primera recomendación es en casa intentemos tener un espacio completamente aislado de cargas electromagnéticas. Puede ser tu cuarto, puede ser el estudio, un lugar en donde no hayan cargas electromagnéticas, o sea, no esté ni el televisor, ni el computador, ni el celular, donde posiblemente haya una planta o una fuente de agua para que tú puedas ir allí a descargarte y a tener un adecuado balance energético que vuelva a equilibrar tu cuerpo en términos de cargas electromagnéticas. Recordar que ahora tenemos que preparar nuestros alimentos en casa porque como no estamos saliendo de nuestra casa, pues tenemos que preparar todos nuestros alimentos, entonces tener técnicas culinarias saludables. Obviamente el adecuado lavado de manos antes de cocinar, el adecuado lavado de los alimentos, digamos la cocción en el tiempo adecuado,
siempre una dieta pues muy balanceada en cantidades de sal, de azúcar y demás, ¿de acuerdo? Y el consumo de agua, que es tan importante en estos procesos, en donde tenemos que quedarnos más tiempo quietos, tenemos que consumir mucha agua para mantener nuestras funciones corporales de manera adecuada. Recordemos el consumo de carbohidratos, que es el segundo piso, digámoslo así, de la pirámide, el siguiente nivel. El consumo de carbohidratos se debe tener en cuenta de acuerdo a la actividad física. Nosotros, si no vamos a realizar una actividad física fuerte dentro de nuestra casa, pues no deberíamos consumir tantos carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos son una fuente de energía rápida, pero una fuente de energía que si no se quema, se va a ir a una reserva. ¿Y dónde queda esa reserva? En la barriga, en la papada, en los brazos, en los cachetes. Es cuando empezamos a aumentar de peso. Entonces es importante no consumir carbohidratos si no vamos a tener una actividad física regular, y si tenemos una actividad física regular, tampoco consumir carbohidratos en exceso, sino una porción adecuada para realizar la actividad física. El siguiente nivel, recordar el consumo de frutas y verduras, idealmente crudas, ¿de acuerdo? No debemos cocinar las verduras, no debemos cocinar las frutas. Tenemos aquí en Colombia, en Ecuador, tenemos la costumbre de cocinar algunas frutas antes de hacer los jugos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera recomendación, no cocinar ni frutas ni verduras, y la segunda recomendación, no consumir jugos, sino se debe consumir la fruta en trozos para poder obtener la cantidad de energía adecuada a partir de la fructosa que nos proporcionan las frutas. Y las verduras también nos sirven porque allí obtenemos fibra, obtenemos zinc, obtenemos hierro, a partir de la clorofila de las verduras también obtenemos fructosa, que nos van a ayudar con todos estos procesos metabólicos y nos van a ayudar a mantener un buen estado de salud. Pero por favor, la recomendación es consumirlas crudas y no hacer jugos, sino consumir las frutas en trozos. El siguiente nivel viene toda la parte de proteína, en donde la recomendación también es consumir carnes blancas, lo que consideramos pollo, pavo y pescado. Las leguminosas, que en toda Latinoamérica son digamos, una fuente de proteína muy importante. Entonces aquí está el frijol, el garbanzo, el maíz, la lenteja, que nos van a aportar una fuente de proteína importante, los huevos, que también son una buena fuente de proteína, y está la leche. Allí el dibujo nos muestra una leche común y corriente, pero la recomendación, obviamente, para no cargarnos de histamina, que nos puede generar alergias, y de no cargarnos de grasas excesivas, es que consumamos más leches vegetales, o sea, leche de almendras, leche de arroz, de avellanas, que nos van a proporcionar una fuente de energía y de calcio mucho mayor que la leche animal, y adicional nos van a disminuir el riesgo de padecer de alergias e inflamaciones innecesarias. En el siguiente nivel, y en una menor proporción, encontramos las carnes rojas. Las carnes rojas idealmente no deberíamos consumirlas. También están allí los embutidos, que tampoco deberíamos consumirlos porque nos aportan exceso de sodio. Este sodio va a lesionar el riñón y nos va a generar el riesgo de padecer de hipertensión arterial y de lesiones vasculares. Obviamente encontramos al lado izquierdo del nivel de las carnes rojas las bebidas fermentadas. Por favor, intentemos no consumir exceso de bebidas fermentadas ni alcohólicas, aprovechando que estamos en casa. Muchas personas todos los días están consumiendo vino, cerveza, alguna bebida alcohólica en exceso. Está bien 2 o 3 veces a la semana un vino tinto, porque nos va a aportar resveratrol y va a disminuir el envejecimiento prematuro, o un vino blanco también. Una vez a la semana una cerveza, que reduce el cáncer de próstata, el cáncer de útero y el cáncer de seno, también está bien. Pero no excedernos en el consumo de bebidas alcohólicas, porque el exceso de alcohol también genera lesiones sobre el lecho vascular, también genera lesiones a nivel cardíaco y renal, entonces va a aumentar el riesgo de padecer de diabetes y hipertensión arterial. Y en el último nivel encontramos, obviamente, todos los productos de panadería, azúcares, todo el tema de bollería y de pastelería. Entonces, esto no se debería consumir,
o tener un consumo esporádico y ocasional. ¿Por qué? Porque el exceso de azúcar más el tema de estar en casa y de obviamente reducir el movimiento y la actividad física va a aumentar el riesgo de obesidad y de diabetes. Entonces es importante que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones que estamos dando a partir de la pirámide de la nutrición. ¿Para qué? Pues para que evitemos cualquier tipo de enfermedad metabólica y cardiovascular. Y tener en cuenta, obviamente, la banderita que tenemos allí, que son los suplementos nutricionales, el consumo de folatos y de vitamina D, porque sabemos que hoy en día, por la industrialización de los pesticidas y de algunos químicos que utilizan para la producción de la agroindustria, pues los vegetales ya no tienen, digamos que el mismo valor nutricional. Hay un estudio que habla sobre el valor nutricional y la cantidad de calcio, por ejemplo, del brócoli. Hacia 1981, el brócoli aportaba 131 gramos de calcio. Era de las verduras que más aportaba calcio. Hoy en día, entre el 2018 y el 2020, se han evaluado en los cultivos de brócoli y un brócoli ya no aporta más de 30 gramos de calcio. Entonces, démonos cuenta cómo se ha ido perdiendo ese valor nutricional de muchas verduras, en este caso el brócoli, y es porque los pesticidas químicos quitan los minerales del suelo, y entonces el suelo donde crecen este tipo de verduras, pues pierde obviamente calcio, sodio, zinc, y entonces la planta ya no es capaz de producir verduras con un valor nutricional como el que las venía produciendo. Entonces es importante que si lo necesitamos, pues utilicemos suplementos nutricionales, utilicemos omega 3, utilicemos suplementos nutricionales que contengan fibra, que contengan zinc, que contengan antioxidantes, que nos van a ayudar muchísimo a restablecer todos nuestros procesos nutricionales. Recordemos obviamente que tenemos que mantener una dieta balanceada entre frutas, verduras y carnes blancas. Aquí pongo el ejemplo del pescado, pero no es la única proteína, digamos, saludable. También está el pollo y el pavo, como ya lo habíamos mencionado. Pero es importante que tengamos en cuenta que a pesar de que estemos en casa, tenemos que mantener una dieta saludable y con mayor razón tenemos que mantener una dieta saludable, evitando el exceso de grasas, el exceso de azúcar, el exceso de carnes rojas, el exceso de lácteos, ¿de acuerdo? Porque todo esto, obviamente que nos va a generar una inflamación. El azúcar inflama el páncreas, genera unas lesiones metabólicas, los lácteos inflaman todos los vasos sanguíneos y el corazón, además aumentan el riesgo de las alergias, las grasas son cadenas largas de colesterol que también van a lesionar nuestros vasos sanguíneos y nuestro corazón, el exceso de trigo y de azúcar y de sal también va a lesionar nuestro riñón, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que podamos mantener unos buenos hábitos de alimentación. En segundo lugar, para poder mantener adecuadamente nuestro cuerpo, debemos realizar actividad física. Y esta actividad física la podemos hacer en casa. Aquí les muestro ejemplos y en el internet, en la web, van a encontrar muchísimos videos de cómo realizar actividad física en casa, de cómo hacer ejercicio cardiovascular, ejercicio de tonificación y de fortalecimiento. E importante, y aquí lo vemos, participar a toda la familia, sobre todo nuestros niños. Recordemos la diapositiva que les mostré y nuestra meta, y aquí los convoco a todos para que hagamos un nuevo movimiento y es evitar la obesidad infantil. Por favor, empiecen a postear en sus redes hashtag vamos a evitar la obesidad infantil. Hashtag no más obesidad infantil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos tener personas saludables y lo vamos a empezar a hacer a partir de la educación de nuestros hijos. Entonces, a partir de este momento, y quiero que ahorita todos los que están conectados empiecen a postear hashtag no más obesidad infantil, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer ¿cómo? Haciendo ejercicio con nuestros hijos en casa, haciendo actividad física con nuestros hijos en casa, enseñándoles a nutrirse de manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, la invitación obviamente es a que hagamos actividad física en casa y a que empecemos a invitar a toda nuestra familia a realizar esta actividad física. Recuerden, entre 40 a 60 minutos diarios de actividad física. De estos 60 minutos debemos hacer más o menos entre 20 y 30 de actividad cardiovascular y el resto de ejercicio de fortalecimiento y tonificación, ¿de
acuerdo? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos también desde el punto de vista mental, bueno, mientras hacemos el tema de actividad física nos tenemos que hidratar adecuadamente. Ya ahorita les voy a mostrar cómo deberíamos hidratarnos durante la actividad física, pero es importante que dentro del proceso de nutrición y de actividad física tengamos en cuenta la hidratación, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista mental, recordemos que nuestro cerebro necesita también estar todo el tiempo en constante actividad, ¿de acuerdo? Todo el tiempo en constante actividad. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta la parte lógica y la parte creativa. Entonces, es muy importante retomar actividades que se habían perdido, como la lectura diaria, ¿de acuerdo? Para que nuestros hijos obviamente mejoren toda esa parte cognitivo-lógica y también potencien a través de la imaginación la parte creativa. Es muy importante retomar prácticas que se han perdido, como el aprendizaje de poesía, el buscar las diferencias en las imágenes, la lectura creativa, la lectura imaginativa, que ustedes como papás empiecen a leer un libro, pero que los niños continúen leyéndolo. Cerrar el libro y decirle, ¿cómo pensarías tú que puede continuar la historia? Reinventémonos la historia, porque esto nos va a permitir un enlace entre el hemisferio lógico cognitivo y el hemisferio creativo, y obviamente va a permitir que nuestros hijos desarrollen muchísimas más capacidades mentales y que nosotros también empecemos a desarrollar capacidades mentales que, entre otras cosas, previenen el Alzheimer. Entonces esta también es la oportunidad para no más Alzheimer, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente estimulando toda la capacidad lógico-cognitiva y la capacidad creativa. La invitación también es para que realicemos juegos mentales. Y en este momento quiero que durante 30 segundos encuentren ustedes el error en esta diapositiva. Si quieren en el chat lo pueden empezar a colocar, pero quiero que evidencien ustedes cuál es el error que hay en este momento en esta diapositiva. Bueno, bien, creo que ya la mayoría lo encontraron. Y el error en esta diapositiva es el punto que está después del número 16. Todos los números están separados con coma y el número 16 tiene un punto allí. Este tipo de juegos y de actividades mentales las podemos realizar en familia. Y lo importante es que lo hagamos con nuestros padres, con los adultos mayores, con los niños, que lo hagamos nosotros mismos, porque de esta manera estamos en los niños mejorando el desarrollo mental y el desarrollo de sus actividades mentales. Nosotros los adultos estamos previniendo el Alzheimer y en las personas adultos mayores también estamos previniendo el Alzheimer y estamos mejorando la sinapsis neuronal, ¿de acuerdo? Y es muy importante en los adultos mayores poder prevenir cualquier tipo de enfermedad mental por el confinamiento. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de actividades mentales para realizar en casa con toda la familia. Pero no solamente la lectura, el aprendizaje de poesía y los juegos mentales, también está la realización de manualidades, los juegos en casa que incluyan actividad física o actividad mental, el desarrollo de crucigramas, sopas de letras, laberintos, el pintar o el dibujar mandalas, que además controla toda la parte emocional y que nos ayuda muchísimo a controlar el estrés, pero que también nos permite reactivar todo nuestro hemisferio creativo. Es muy importante que entendamos que la salud mental tenemos que cuidarla, ¿de acuerdo? Porque estar confinado, como lo decíamos al principio de la presentación, estar confinado nos puede llevar a procesos de ansiedad y de depresión. ¿Por qué? Porque somos seres humanos sociables. Y si estás en casa solo o sola, pues también realiza este tipo de actividades físicas. Comunícate con tu familia a través de todo el tema de la tecnología, de las llamadas virtuales, porque esto va a permitir que tu instinto social se mantenga
Y con este tipo de actividades, pues vas a mantener tu instinto lógico, cognitivo y creativo. De esta manera vamos a mantener nuestra salud mental en óptimas condiciones. También podemos hacer paseos virtuales y ahorita se está poniendo muy de moda en la web todo el proceso de paseos virtuales gratuitos. Los pueden ustedes encontrar en la web, en YouTube, bueno, en cualquiera de estas aplicaciones, y pueden hacer paseos virtuales. Hay visitas a museos de manera virtual, visitas a lugares de atracción de manera virtual, puedes visitar otros países de manera virtual y esto se está haciendo gratuitamente. Es una iniciativa que están teniendo todos los países del mundo, primero para que la gente no se sienta encerrada y segundo también para que distraiga su mente. Entonces intenten hacer paseos virtuales todos los días en sitios distintos para que se vayan distrayendo y también para que aumenten su conocimiento con respecto al resto del mundo. Entonces recuerden que para tener una buena salud mental se involucra también el proceso de nutrición, debemos comer muy bien, debemos hablar con otras personas, interactuar con otras personas, ejercitarnos, disfrutar de los paseos, en este caso los paseos virtuales, y dormir muy bien. Como ya habíamos hablado del descanso, debemos dormir de 7 a 9 horas si somos adultos o de 10 hasta 12 o 13 horas si somos niños menores de 13 años, ¿de acuerdo? Es importante, y esto lo dicta la Organización Panamericana de la Salud, para tener una muy buena salud mental, y más ahora que tenemos que tener este proceso de aislamiento social. Con respecto a la salud espiritual, debemos tener en cuenta que tenemos que ser agradecidos, independientemente de la religión que profeses o de las creencias que tengas, por favor, todos los días tenemos que ser agradecidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ser agradecidos nos da una tranquilidad espiritual. Ser agradecidos nos permite construir para un nuevo día. Ser agradecidos nos permite reconocer que estamos en este mundo para dar y para recibir, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que para mantener una buena salud espiritual te aferres a tus creencias, te aferres a lo que tú tengas dentro de tu espiritualidad, pero siempre, por favor, agradece. Agradece por el día que pasó, agradece por lo que viene, agradece por lo que estás en este momento. Recuerden el lema que yo siempre les doy en cada una de mis conferencias: tengo que agradecer porque estoy vivo. Ese es el único momento del día en el que tengo que agradecer. Me levanto y tengo que agradecer porque estoy vivo, porque si estoy vivo puedo hacer el resto de cosas. Puedo ser feliz, puedo mantener a mi familia feliz, puedo interactuar con otras personas. Entonces, lo único que nosotros necesitamos para ser felices es estar vivos. Y todos los días que nos levantemos tenemos que agradecer por eso, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo ese proceso de salud espiritual. Recordemos que si tenemos en cuenta nuestras emociones, podemos tener también sabiduría. Y esta es una de las principales prácticas de meditación. Recuerden que esto es la base del mindfulness, que es el que nos permite tener un control de nuestras emociones, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos ser más sabios con nosotros mismos, tenemos que estudiar nuestras emociones, y esta es la oportunidad para conocernos, para encontrarnos con nosotros mismos y para poder entender por qué sentimos de la manera que sentimos y poder controlar adecuadamente nuestras emociones. Entonces la invitación es para que te dediques tiempo a ti mismo, para que ayudes a ese control de las emociones y disminuyas el estrés, disminuyas tu ansiedad, tu depresión, te conozcas a ti mismo y te enamores de ti mismo, para que seas una mejor persona, ¿de acuerdo? Entramos entonces en toda la base de la salud humana, que es la hidratación. Para poder prevenir cualquiera de las cosas que hablamos anteriormente, necesitamos una adecuada hidratación, incluyendo también las emociones, ¿de acuerdo? Para poder tener un control adecuado de emociones, necesitamos tener niveles de hidratación adecuados para que nuestro cerebro haga una adecuada sinapsis y nosotros mismos podamos tener un control adecuado de todo nuestro cuerpo. Recordemos que la hidratación debe ser en una cantidad adecuada, ¿de acuerdo? En hombres más o menos 2.5 litros de agua al día y en mujeres más o menos 2 litros de agua al día. Obviamente no debe ser ni muy fría ni muy caliente, una temperatura más o menos entre 10 a 15 grados centígrados, y nunca tomar grandes cantidades de manera muy seguida, ¿de
acuerdo? Entonces debe ser despacio, con pequeños sorbos, que se favorezca la absorción a nivel celular de esta agua, que no nos sintamos, como se dice vulgarmente, embuchados, ¿de acuerdo? Que no nos sintamos muy llenos de tanto consumir agua, sino que sea un proceso agradable de consumo, ¿de acuerdo? Que no nos sintamos hastiados del agua, sino que si lo hacemos de manera adecuada, pues disfrutemos de este consumo de agua, ¿de acuerdo? Otra cosa que tendremos que tener en cuenta es la frecuencia. Más o menos nosotros deberíamos como les decía, cada 2 a 3 horas estar consumiendo 330 mililitros de agua. ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy seguidos, pues nos vamos a hastiar de este consumo de agua. Y recordar siempre la calidad de agua. Debe ser un agua idealmente filtrada, porque en la mayoría de países latinoamericanos la potabilidad del agua, digamos que se hace con cloro o con flúor, y obviamente el exceso de cloro y de flúor pues va en algún momento a lesionar de alguna manera nuestro estado de salud. Entonces, idealmente debería ser un agua filtrada, un agua mineralizada, que provea cierto tipo de alcalinidad a nuestro cuerpo, porque de esa manera va a poder prevenir enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces tengamos en cuenta estos 4 puntos que quería traer a colación. La cantidad, sabemos que tenemos que consumir más o menos de 2 a 2,5 litros de agua, de acuerdo al género, si somos hombres o mujeres. Más o menos cada 2 horas estar consumiendo 330 mililitros, que equivale como a un vaso de agua grande. La temperatura de 10 a 15 grados centígrados, o sea, lo que consideramos al clima, lo que llamamos popularmente al clima, ni fría, ni muy fría, ni muy caliente. Y obviamente no grandes cantidades, sino pequeños sorbos. Y la calidad, ya sabemos idealmente que sea filtrada, que sea mineralizada, que provea cierto grado de alcalinidad para mejorar obviamente el estado de salud del cuerpo. ¿De acuerdo? Recordemos que si somos personas inactivas, o sea, que hacemos poco ejercicio, que nos movemos levemente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que consumir de 8 a 10 vasos de agua al día, que equivale a 2 litros, a 2,5 litros. Pero si vamos a empezar a hacer actividad física, y aquí quiero que nos metamos todos en esta segunda, en este segundo bloque de la pirámide, quiero que a partir de ahora todas las personas que me están escuchando y las que no nos están escuchando también, porque ustedes se van a volver multiplicadores de esta información, quiero que a partir de ese momento todos nos volvamos personas activas en nuestra casa. ¿Para qué? Para que cuando se acabe todo este proceso de aislamiento social, sigamos siendo personas saludables y no seamos unas personas obesas que van a volver a salir a la calle a retomar, obviamente, su vida laboral y otras cosas. Entonces, la invitación es para que nos metamos en este tema de ser activos y empezar a realizar mucha actividad física. Entonces, ahí tenemos que aumentar de 2,5 a 3 litros el consumo de agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Antes del ejercicio vamos a consumir más o menos 500 mililitros, durante el ejercicio otros 500 y después del ejercicio 600 mililitros. Ahí ya tenemos la mitad del consumo del día. Y los otros 1.500 o 1.600 mililitros que vamos a consumir, pues los distribuimos en el resto del día. Pero durante la actividad física tenemos que consumir más o menos entre 1.500 a 1.600 centímetros cúbicos de agua, o mililitros, ¿de acuerdo? Recuerden, antes del ejercicio 500, durante el ejercicio 500 y después del ejercicio 600 mililitros, ¿de acuerdo? Recordemos que el agua sirve para absolutamente todas las funciones. Lubrica nuestras articulaciones y nos previene de la artritis, de la artrosis, de todos los problemas musculares. Nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal. Nos ayuda con todo el proceso de sinapsis neuronal y de nutrición del cerebro. Recuerden que nuestro cerebro se alimenta de grasa, de azúcar, y la sinapsis neuronal se da a través de electrolitos que transporta el agua. Recordemos también que en este momento que necesitamos prevenir el contagio a través de nuestras mucosas, la mejor manera de fortalecer nuestras mucosas es consumiendo agua, ¿de acuerdo? El consumo de agua mantiene, sobre todo en la boca, mantiene en óptimos niveles la amilasa salival, ¿de acuerdo? Y esta amilasa salival es la que encapsula el virus y lo lleva hacia el estómago. Y en el estómago el ácido clorhídrico
mata al virus, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la recomendación es todos los días mantenernos en una hidratación adecuada. Adicionalmente, se aumenta la viscosidad del moco a nivel de la nariz. Entonces, también, si el virus ingresa, obviamente se va a inactivar muchísimo más rápido estando en la nariz y cuando nos sonemos, pues allí va a salir el virus encapsulado en esta mucosidad y vamos a disminuir la probabilidad de contagio, ¿de acuerdo? Pero también vamos a mantener todas nuestras mucosas en óptimas condiciones. Recordemos, y quiero que también esta diapositiva la memoricen muy bien, porque recordemos que todas nuestras mucosas tienen una relación embriológica importante. Por eso cuando se inflama cualquiera de nuestras mucosas, existe una probabilidad muy alta de que se inflamen las demás. Cuando yo tengo gripa, existe una probabilidad muy alta de que también empiece a dolerme el estómago porque se inflama la mucosidad gastrointestinal, o que cuando termine ese proceso gripal en las mujeres haya alguna infección de tipo geniturinario, o en los hombres también se puede presentar algún tipo de infección geniturinaria. ¿Por qué? Porque hay una disminución de todo el sistema inmunológico por inflamación de cualquiera de las mucosas. Entonces, para mantener en óptimas condiciones toda nuestra salud y la salud de nuestras mucosas, debemos hidratarnos adecuadamente y debemos tener un adecuado consumo de agua, ¿de acuerdo? Recordemos que el consumo de agua mejora nuestro humor, ¿de acuerdo? Vamos a ser personas mucho más felices si consumimos más agua. Vamos a poder lubricar adecuadamente todas nuestras mucosas, mejoramos el metabolismo. Recordemos que el consumo de agua activa nuestros procesos de drenaje y de desintoxicación, ayudando a remover toxinas. Mejoramos nuestra actividad muscular, ayudamos a perder peso, hidratamos nuestra piel, mantenemos un corazón saludable, disminuimos el riesgo de obesidad, disminuimos el riesgo de diabetes, disminuimos el riesgo de envejecimiento prematuro. Todas estas son razones de peso para mejorar el consumo de agua y de hidratación. Entonces la invitación es que a partir de ahora empecemos a mejorar nuestro consumo de agua, ¿de acuerdo? Recordemos, y ya para terminar, que somos 70% agua y que de ese 70%, el 80%, miren que casi toda el agua corporal la consume el cerebro, los pulmones, la sangre, la piel, los huesos, el riñón, el hígado, los músculos. Entonces, tengamos en cuenta que consumir agua es salud, ¿de acuerdo? Y es la mejor forma de prevenir cualquier tipo de enfermedades. Por favor, tengan en cuenta cada una de las recomendaciones que les he dado, porque de esta manera podemos prevenir enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, enfermedades emocionales, ¿de acuerdo? Recuerden que toda crisis tiene tres cosas: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. La solución la tenemos: quédate en casa, comparte con tu familia, pero por favor, siempre quédate en casa, ten las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lávate las manos, utiliza tapabocas y mascarilla para evitar el contagio de virus y de enfermedades respiratorias, y quédate en casa y comparte con tu familia. La fecha de caducidad, pues si todos somos juiciosos en nuestro aislamiento social, créanme que la solución y la fecha de caducidad va a llegar muy pronto. Y una enseñanza para la vida: que nos volvemos más humanos, que aprendemos y volvemos a aprender a compartir con nuestras familias, que aprendemos a sentir y a conocernos a nosotros mismos, y la invitación es que a partir de este momento empieces a conocerte a ti mismo. Aproveches esta oportunidad para reencontrarte con tu familia, para enamorarte de ti mismo, para enamorarte de tus padres, de tus hijos, de tu pareja, para compartir con amigos y para recordar que lo más importante es el amor y es la felicidad. Recuerden, quédate en casa, por favor, no salgan, y hay otro hashtag que vamos a adicionar. Recuerden, hashtag no más obesidad infantil. Vamos a ayudar a que nuestros niños sean niños felices, sean niños emocionalmente controlados y que sean emocionalmente también felices, y vamos a aprovechar para reencontrarnos con todas nuestras familias y vamos a aprovechar para ser cada vez más felices. Muchísimas gracias a todos por su atención. Aquí está nuestra dirección en redes sociales. Me pueden escribir en el momento que necesiten cualquier consulta médica, me pueden consultar por allí, y estamos obviamente para colaborarles en todo lo que ustedes necesiten. De nuevo, mil y mil gracias por su atención. Un abrazo fraterno a todos mis amigos en México, en Ecuador y en toda Latinoamérica.
Recuerden, quédense en casa, no más obesidad infantil y vamos a ser los más felices del mundo, ¿de acuerdo? Un abrazo gigante para todos, sean felices.